Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a este ciclo de diálogos constitucionales, en donde vamos a hablar un poquito cosas prácticas de las propuestas contenidas en el borrador constitucional que va a ser sometido a plebiscito próximamente en septiembre en Chile y que va a definir el futuro, en definitiva, de nuestro país. Y decidimos partir por un tema que es muy importante para todos los chilenos y chilenas, que es el sistema de salud, que genera preocupaciones, genera incertidumbres, y para eso decidimos invitar a un gran amigo, pero un tremendo profesional, Cristian Baeza, a quien conozco desde la década 80, en los tiempos de la FECH, cuando fue creada, pero también que posteriormente estuvo a cargo de FONASA en la década de 90 y a partir de allí se internacionalizó y llegó a ocupar altísimos cargos en temas de salud pública en el Banco Mundial, participando también en grandes consultoras globales, internacionales, en la Organización Internacional del Trabajo, también en el mundo académico en Estados Unidos. En definitiva, un pedigrí en este tema de salud público realmente importante y algo más relevante aún, ha venido colaborando con una cantidad increíble de gobiernos de distinto tipo en el globo a establecer sus sistemas públicos de salud. ¿Quién mejor que él nos puede dar una mirada constructiva y crítica de lo que está contenido en este borrador constitucional y ver qué podemos esperar como chilenos y chilenas a este proceso? Así que bienvenido, Cristian, y adelante con todo tu conocimiento para ilustrarnos a nosotros. Muchas gracias, Germán. Y primero decirte que es un gran privilegio estar aquí. Te felicito por la iniciativa de este diálogo. Como hemos conversado antes, yo creo que hay mucha discusión, pero poco diálogo en profundidad de lo que realmente la propuesta constitucional dice y cuáles son las implicancias que tiene para los sectores. Así que encantado, gracias por lo generoso de la introducción y efectivamente afirmar, somos amigos de muchos años, desde la primera fecha. Y mucho antes también hicimos fechorías juntos buenas y aún mejores, ninguna mala, como dije anteriormente. Yo creo, mira, déjame ir directamente al grano voy a dar y después desarrollar lo que voy a decir. Yo he mirado con mucho detalle tanto el debate de la convención como lo que quedó en el texto final. Y debo decir que estoy un poquitito decepcionado de la profundidad de la propuesta constitucional en salud. Lo digo porque, por ejemplo, comparado con otras partes de la propuesta con educación, que es lo que más miro yo también, me parece que la propuesta constitucional de educación es bastante más desarrollada, más profunda en muchos temas, pero me parece que la de salud es bastante general. Aparece como con mucho detalle, pero en realidad para quienes trabajamos en el sector salud, la verdad es que no hay un detalle muy grande. Ahora, eso tiene una ventaja, que es que a mi juicio, y lo voy a elaborar también, deja mucho espacio para la posible solución del marco legal y de diseño de sistema, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Más espacio de lo que pensé que iba a ocurrir. Entonces, quisiera hacer dos cosas, si te parece bien. Uno, hacer un poco una discusión de, creo, cuáles son los 2 o 3 desafíos más grandes que yo veo de Chile, o 2 en realidad, y luego referirme al tema constitucional, a la propuesta constitucional, y después conversar sobre esa base de cuáles creo yo pueden ser los escenarios de solución legal para el sistema que se viene, tanto en una mirada más de largo plazo como en la transición, que es la más preocupante en este minuto. Así que si te parece bien, hago eso. Respecto a los desafíos, voy a concentrarme en 2, hay muchos más, pero 2. Uno es el tema de la salud de los chilenos. ¿Qué es lo que está pasando con la salud? Y lo digo porque las respuestas que Chile tiene que tener como sistema requieren, a mi juicio, cambios bastante profundos de la forma en cómo hemos ido conduciendo el tema de salud en Chile. Y lo segundo, que es lo más controversial, o lo más hot, digamos, lo más del debate más arduo, tiene que ver con el aseguramiento. Yo creo que el tema de provisión tiene problemas serios, el tema de salud pública tiene problemas serios, pero el tema de aseguramiento probablemente es el más candente. Entonces voy a comentar los dos. En el tema de salud, yo creo que el tema más central es que
Chile ha tenido un cambio epidemiológico brutal, y ahora que con el COVID sabemos lo que es epidemiología, no tengo que explicarlo, pero la razón por la que nos estamos enfermando y muriendo los chilenos es muy distinta a lo que era 40 años atrás. Casi el 80% de la carga de enfermedad, o sea, la pérdida de años de vida y por enfermedad o por muerte prematura, tiene que ver con lo que se llama las enfermedades crónicas no transmisibles, fundamentalmente factores de riesgo, y el más importante, el de obesidad y todo lo que viene después, diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías, todo este tema más médico. Lo nombro porque la forma en cómo hemos conducido nuestro debate de salud en Chile ha llevado a una sobremedicalización de la conversación sobre los desafíos chilenos. Entre otras cosas porque nos hemos quedado cortos muchas veces en reformas del sector, primero en la reforma que hizo la dictadura, el gobierno militar, ¿no es cierto?, donde básicamente se concentró en la parte de atención médica fundamentalmente. Segundo y más importante todavía, en la reforma que Chile hizo a mediados de los 2000, 2005, donde dejó adentro del Ministerio de Salud, que supuestamente es la entidad rectora de la política de salud, no solo la política de atención médica, sino que política de salud, dejó adentro a toda la red hospitalaria, lo que se llama la subsecretaría de redes, y con eso básicamente transformó a la salud pública, a la salud poblacional, que es el gran desafío de Chile, en el hermano menor, y desde entonces seguimos viviendo con este tema de que parece que la salud fuera la atención médica de los hospitales, cuando en realidad la salud del chileno es mucho más que eso. No hay ningún país en el mundo que haya podido enfrentar o que pueda enfrentar el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles a través de construir más hospitales. El tema tiene que ver desde chiquitito, con la alimentación preescolar, con la alimentación en las escuelas, el etiquetado de alimentos en Chile fue muy importante, pero mucho más que eso. Entonces, aquí hay una reforma pendiente que, para tocar el tema de la propuesta constitucional, de alguna manera lo menciona, no necesariamente en la parte de salud, en el artículo 44 de la propuesta constitucional, pero lo menciona en otras partes con determinantes sociales, con ¿no es cierto?, el artículo 56 sobre alimentación adecuada y saludable, etc., pero no lo toca de fondo. Y ese es el tema de salud futuro de Chile, que es fortalecimiento de esta parte. El segundo gran tema, y en el cual voy a concentrar fundamentalmente mi discusión, tiene que ver con el aseguramiento, con el sistema de atención médica, que es a lo que más se refiere la propuesta constitucional, y particularmente el más sensible, que es el tema del financiamiento y su expresión de aseguramiento, ¿no? Una pincelada respecto al desafío de Chile. Hoy día un par de números, ¿no? Alrededor de un 80% de la población, 83, 85% de la población está cubierto por el Fondo Nacional de Salud, y alrededor de un 15, 16, 17% está cubierto por el sistema de ISAPRE chileno, de aseguradores privados. Chile tiene una cosa muy particular, que solo muy poquitos países en el mundo tienen, una buena y una bastante mala. Una buena es que efectivamente permite en el aseguramiento obligatorio, ¿no es cierto?, este 7% más, él permite la participación de aseguradores públicos, FONASA, y aseguradores privados. Eso es una innovación bastante buena, que yo fui director de FONASA, estuve bastante en contra de esta innovación, hasta que uno vive dentro de FONASA y se da cuenta que FONASA tiene un problema de captura de gobernanza muy significativo, y que si la gente no tiene escapes a esto, el tema se pone más complicado. Y por tanto, esa innovación es interesante. Lo que sí es muy malo en el diseño chileno es que se le dieron potestades a los aseguradores privados, que muy poquitos países en el mundo, el último de terminarlo fue Obamacare en Estados Unidos, en que se permite la discriminación por riesgo, y se permite las preexistencias y las exclusiones y la declaración de salud, etc. Prácticamente ningún país de la OECD, y muy poquitos en el mundo, permite que el aseguramiento obligatorio te haga este tipo de discriminación. Y eso es un pecado original, mortal, etcétera, etcétera, del aseguramiento chileno.
El segundo tema es que, en el tema de aseguramiento, es que el sistema está, a mi juicio, a pesar de lo que dijo la ministra, a la cual no conozco personalmente, le tengo mucho respeto, pero el sistema de aseguramiento está quebrado. No hay ninguna duda de que el sistema está quebrado. Y está quebrado por dos razones que también son muy críticas. Una es que Chile también tiene la peculiaridad de haber juntado lo que se llama el sick leave en lo anglosajón, el seguro de protección de ingresos por enfermedad, ¿no es cierto?, las licencias médicas en Chile, haberlas juntado con el seguro de atención médica, que facilita el acceso a servicios. Eso es muy inusual en los países de la OECD y en ausencia de un marco de incentivos que involucre a los actores, particularmente a los empleadores, para manejar mejor el tema de las enfermedades relacionadas con lo ocupacional, o no ocupacional, pero relacionadas con el trabajo, y además la fragilidad de la red de seguridad social chilena en el desempleo han hecho que la licencia médica mezclada básicamente ha tenido los incentivos que están quebrando el sistema, digamos, ha sido muy, muy brutal. Y la segunda razón por la que está quebrado el aseguramiento privado y público, voy a referirme en un segundo, es que el modelo de relación entre el asegurador privado, parte de la seguridad social, con esta peculiaridad que mencioné antes, y los prestadores privados y públicos, es un modelo que ha sido, y todavía sigue siendo, pero tradicionalmente, un modelo de negocio financiero, donde en realidad no hay una forma, no hay una práctica de manejar el riesgo de salud en el ciclo vital de las personas y por tanto tener incentivos para mejorarlas y para que haya algún tipo de contención del gasto innecesario, etc. Es un modelo muy de pago por servicios y transaccionales, como si uno nunca le hiciera mantención al auto, ¿no? Como si no le cambiara el aceite, nada, y solo cuando ya revienta el auto se lleva al garage. Así funciona el sistema, la relación entre aseguradores y prestadores en Chile. Y por supuesto esto ha llevado a una escalada de costos tremenda, y no solo eso, a una capacidad de resolución que es bastante menor, de resolución de problemas de salud concretos para la gente, bastante menor de lo que uno esperaría por el nivel de gasto y desarrollo económico en Chile. Y en el sector público no quiebra porque tiene al tío Mario Marcel, ¿no? Y a todos los que lo siguieron antes. A Mario lo conozco de tiempo y lo respeto, tengo mucho, gran cariño y gran admiración profesional. Pero el fisco sigue poniéndole plata a un sistema que baja y baja en productividad y tiene más y más complicaciones. Entonces, este modelo no da para más y efectivamente lo que se requiere es un cambio. Yo tenía no sé si tenía esperanzas de que iba a ser, la discusión constitucional me complicó en términos de cuán ideológica fue, todos tenemos ideologías, y cuán difícil fue para la constituyente poder entrar un poquito más en profundidad de los cambios que son necesarios. ¿A qué me refiero con esto? Y después voy a entrar a la constituyente primero, y después voy a entrar a lo que yo creo que debería venir, si uno hubiera sido un constituyente omnipotente, ¿no? Lo que uno habría sugerido. Respecto a la constituyente, tiene cosas interesantes, van a ser muy controversiales, para mí no lo son, pero primero habla de que, bueno, aquí va a haber un sistema nacional, integrado, una serie de calificativos que en realidad no son una cosa, no son fuera de lo común, ¿no? Uno en general, cuando uno ve declaraciones de cómo debe funcionar un sistema en la mayoría de los países del mundo donde los sistemas funcionan mejor que en Chile o igual, está bastante a la par con él. A mí me preocupaba mucho de que en la declaración de la constituyente pudiese decir que el sistema es único y estatal, puramente,
Y a mi juicio, en la lectura del texto constitucional, en el artículo 44, si bien es cierto se habla de un sistema universal y se habla de un financiamiento público y de, digamos, contribuciones de otros, etcétera, y también se habla de que ya verá la ley, digamos, cómo se va a manejar este financiamiento, cuál será el órgano público que lo va a, a dirigir, etcétera. No se dice lo que, por ejemplo, la Constitución brasilera dice respecto al sistema único de salud, que dicho sea de paso en Brasil no es único, está lejos de ser único. Y por tanto, a mi juicio, sí deja espacio para formas de solucionar lo que viene un poco más amplias de lo que yo esperaba, que no excluye, a mi juicio, y aquí feliz de que alguien me diga lo contrario en el futuro, pero que no excluya, a mi juicio, soluciones en donde haya no solo participación público-privada en la provisión de servicios, sino también la haya en el aseguramiento, en la medida de que las entidades aseguradoras públicas o privadas estén absolutamente subordinadas a un modelo de aseguramiento con mucha protección de la no discriminación por riesgo y con mucha subordinación de la forma como se financia. Voy a entrar en detalle en un segundo. Y ahí hay algo que a mí yo eché mucho de menos en esto y que me dio pena que no lo hayamos tenido. Yo creo que el problema más grande que ha tenido de legitimidad y también de funcionamiento del sistema, la participación privada en el aseguramiento, tiene que ver con la discriminación por riesgo. Como dije al principio, en el sistema chileno se permite a los aseguradores obligatorios, que son las ISAPRE, de participación privada, hacer declaración de salud, exclusiones y preexistencias, que nadie en la OECD lo hace, y que ha llevado a una discriminación por riesgo con pérdida de legitimidad y con daño para las personas, porque pierden su capacidad de elegir cobertura. No hay una expresión en el articulado respecto a así más abiertamente, que un principio en salud va a ser la no discriminación por riesgo. Está en distintas partes, ¿no? No puede haber discriminación por género, pero no está aquí, que es muy central en lo que viene para el sistema de salud chileno en el futuro. Lo otro que a mí me parece, bueno, dije lo positivo, me parece que el denominador común es tan restringido que permite una solución bastante más amplia que la que yo esperaba. Y segundo, me parece que pone al día a Chile en ciertos temas bastante complejos, pero por lo menos que yo suscribo, así que uno es poner a Chile al día respecto al tema de muerte digna y yo creo que abre la puerta al suicidio asistido, muy controversial, yo por lo menos lo suscribo. Creo que nombra algunos temas que no están en el artículo 44, ¿no? El tema, a mi juicio, está en el artículo 68, en los numerales 1 y 2. Lo otro que consagra también, a mi juicio, es la legalización del aborto, que yo personalmente creo que como salubrista me parece que es una política pública necesaria, con restricciones y límites, pero necesaria, independiente de las posiciones que uno tenga moral o ética, que a uno lo harán o no tener un aborto, pero creo que es un tema que estaba pendiente. Y abre otros temas de determinantes sociales como el tema de la alimentación, que es la base, a mi juicio, de la explosión de enfermedades crónicas no transmisibles en Chile, etc. O sea, yo creo que sí digamos, actualiza a Chile. Uno podría decir que mi pena de que no esté el tema de la discriminación tan presente está, aunque no está en el artículo 44, hay otros artículos que lo pueden reafirmar. A mí me habría gustado que estuviera en salud específicamente. Por ejemplo, el artículo 25, numeral 4, es muy explícito respecto al tema de la prohibición de discriminación. Pero yo creo que cuando vamos a de nuevo a tener en Chile conversaciones más laterales respecto a discriminación por riesgo y podríamos haber tenido una cosa mucho más directa. ¿Cuáles son, además,
preocupaciones adicionales, y con esto termino la primera ronda, Germán, para que tú me hagas las preguntas que te parezcan. Dos o tres preocupaciones. La primera, yo creo que la crisis del sistema de salud chileno, desde el punto de vista de sostenibilidad del aseguramiento, es una crisis, uno, terminal en el modelo actual, y dos, extremadamente urgente. De nuevo, sin digamos, rebatir a la ministra de Salud, pero yo creo que el sistema ahí se están a punto de quebrar. Técnicamente lo están, porque los dueños han puesto aumentos de capital muy significativos, pero ya, ok, supongamos que eso no es quiebra. Pero hay algunas ISAPRES que no han puesto aumentos de capital significativos, y que, a mi juicio, cuando uno mira los números desde aquí, desde el norte, pero yo lo sigo con mucho detalle, una pasión personal de vida, hay números que sugieren que vamos a tener sorpresas de quiebra o cesación de pago muy, muy pronto, en una o dos ISAPRES. Y eso no se condice con los plazos que la Constitución da en los artículos transitorios, ¿no? Si uno mira el articulado transitorio que se refiere a salud, que por lo demás es uno, si no me equivoco, y uno que tiene además otros sectores adentro, le da 18 meses al gobierno para presentar una propuesta, y le da 24 meses al Congreso para legislar. En eso tenemos 3 años y medio. En algunos temas, Chile, por supuesto, puede esperar 3 años y medio. En el tema de salud, si no se toman acciones muy prontas de transición, sea que se apruebe la constituyente, o la constitución propuesta, o no se apruebe, este sistema está quebrado y no tiene salida, y si no muy pronto no se toman acciones para hacer esta transición de una forma mucho más viable. ¿Cuáles son esa transición? Yo creo que estamos bastante tarde en la transición, por lo que digo respecto al tema de las quiebras, a mi juicio, inminentes. Una va a ser probablemente un tema de mindset, de estado de pensamiento mental del gobierno, que se prepare para la llegada de cotizantes de ISAPRES a FONASA, con o sin aprobación de la nueva Constitución en los próximos 12 a 18 meses, en cantidades relativamente importantes. Y a mi juicio hay un poco un divorcio respecto a lo que FONASA ha dicho que quiere hacer con el futuro de salud, y lo que va a tener que hacer, porque va a tener que enfrentar una no capacidad del sector público de poder, digamos, brindar las prestaciones del sector público propiamente tal, y va a tener que escalar su contratación significativa al sector privado por un tema puramente, y no estoy hablando ideológicamente, pero puramente operacional, digamos, de que te dé la capacidad de poder resolver la demanda adicional y las listas de espera. Eso es lo primero, creo yo. Lo segundo es que yo creo que va a tener que remirar el tema de las garantías del sistema del sector asegurador privado. No quiero alarmar a nadie, pero yo vivo en el mundo del aseguramiento y la regulación de seguros, y tengo la impresión de que Chile digamos, decisiones seguidas del regulador en Chile ha hecho mucho más frágil el tema de las garantías de los aseguradores privados, a tal punto de que hoy día va a haber muy poca amortiguación si una de las ISAPRES cae en un problema financiero o sanción de pagos que están ahí al borde. Yo creo que eso es urgente mirarlo ya. Y por último, yo diría... detallar sí, un poquito más qué es eso de las garantías, porque no me quedó claro. ¿Es una garantía del asegurador privado o qué es lo que es? Ahí me confundí. Mira, como en la banca, tú tienes que tener un cierto encaje, ¿no? Tienes que tener una cantidad de dinero guardado para poder anticipar los movimientos que se puedan dar de tus depositantes, digamos, para que no te quedes sin cash, porque si te quedas sin cash se revienta el banco. No es que no tengan
cash, un tema de liquidity, ¿no? De liquidez. En el sistema asegurador es muy importante que los aseguradores tengan un nivel de financiero de respaldo para lo que van a ser 3, 4 meses de pagos a prestadores y pagos de prestaciones, y para poder absorber la varianza de estos pagos, ¿no? Esos son garantías que en la legislación chilena y en todas las legislaciones del mundo requieren que los aseguradores tengan en boletas bancarias o con... yo creo que hubo decisiones del regulador en momentos de críticos financieros que levantó la rigurosidad de las restricciones del manejo de las garantías en el sistema ISAPRE, y que a mi juicio la hacen mucho más susceptible de quiebra o de problemas financieros muy severos en el corto plazo, particularmente por los problemas que está enfrentando hoy día. A eso me refiero. No sé si contesté lo que habías preguntado, Germán. Sí, que quedó muy claro. Ya, entonces, ahora, eso es en el corto plazo. En el largo plazo, o el mediano plazo, voy a jugar ahora a hacer como el constituyente único. Una constituyente de una sola persona, pensando en qué podría... Yo creo que el marco legal, el marco constitucional, que es bastante, como les digo, bastante moderado, simple, gracias a Dios no contiene la palabra único ni contiene la palabra puramente estatal, o sea, permite un espacio aquí. Da para al menos 2 escenarios o 3 escenarios. El primer escenario es un escenario que yo creo que es el que va a ocurrir en los próximos 3 años por definición, ¿no? Que es que la trayectoria actual del sistema se va a mantener con una crisis financiera a portas y con o sin constitución nueva, migración como resultado muy significativo al FONASA y la necesidad del FONASA, del gobierno, del sector público, de responder muy rápidamente a esa avalancha. Es un escenario que yo creo que muchos amigos me dicen, bueno, es que hay mucha incertidumbre en Chile. En Chile no hay para mí no hay ni una incertidumbre respecto a lo que va a pasar en el sector salud. El sistema de aseguramiento chileno está quebrado. No hay incertidumbre, con o sin constituyente. El tema es cómo lo vas a amortiguar y manejar en los próximos 18, 24 meses con o sin constituyente, porque requiere cambios muy significativos. Segundo escenario es el escenario en el cual se interprete este texto constitucional con la idea de que este es un gestionador de las contribuciones y del financiamiento único, que me parece posible. Pero que también se diga que eso significa que va a haber solo un asegurador y solo la gente va a tener la posibilidad de solo ir a un solo agente asegurador, que sería FONASA. Quiero hacer esta distinción que es bastante tecnocrática y nerd, ¿no? Como se diría, entre un ente que gestiona el financiamiento y un ente que provee el aseguramiento. Hay modelos en el mundo que tienen un ente que agrega todo el financiamiento, contribuciones y fiscal, pero que luego distribuye a distintos actores, aseguradores públicos y privados, con las mismas reglas de juego de no discriminación y reglas regulatorias muy, muy significativas de protección del consumidor, y por tanto tú tienes un sistema pluralista donde hay múltiples actores, ¿no? Entonces tienes un gestor único del financiamiento agregado, pero después un proveedor de la cobertura de salud que tiene opciones. El sistema alemán es así, el sistema colombiano es así, los holandeses son así, hay muchos sistemas que lo hacen. Esa sería una interpretación, ¿no? Que sea un asegurador, un gestor único, que es lo que yo creo que la Constitución dice y va a ser, digamos. Pero puede ser o múltiples jugadores en la provisión de la cobertura, o un solo asegurador que sería FONASA como seguro único. Yo tuve la impresión que en el debate constitucional, y además en la discusión afuera del debate constitucional, como la interpretación con buenas o malas intenciones,
se ha implicado de que la única cosa que el texto constitucional sugiere es que va a haber un seguro único y un gestor único del financiamiento. Yo creo que, sin ser un jurista ni ser un experto constitucional, pero algo sé de sistemas de salud, la forma como está redactada permite no solo el potencial participación, la participación de los privados en el mundo prestador, sino que permite un espacio de solución que es un poquito más amplio que solamente un asegurador único. Ahora, ¿por qué creo que es importante esa distinción? Primero, yo creo que en Chile y en ningún país no sobra nadie. La iniciativa pública y privada es importante en todas partes, ¿no? Y sea que uno la acepta y la enriela en el marco legal y constitucional o la ignora, va a existir igual. Uno tiene más problemas cuando la ignora y cuando la mete la enriela. Segundo, porque yo creo que una cosa que yo echo mucho de menos en el debate en Chile, no solo constitucional, ojalá que se dé en el tema del marco legal, es que sí y solo sí, a mi juicio, un seguro único podría tener alguna viabilidad si Chile resuelve el problema de gobernancia que tiene con su asegurador público. ¿A qué me refiero con esto? El asegurador público el asegurador público es un mamut, ¿no? Y particularmente cuando si es monopsónico, va a ser un mamut más grande todavía. Va a definir la trayectoria del sistema de atención médica en Chile. Pero, sin embargo, funciona como un servicio público completamente ligado a lo que pase en cada gobierno de turno cada vez. No tiene la autonomía que a mi juicio debía tener, parecía un modelo de banco central u otro con una gobernanza que le dé alguna estabilidad y menos captura por parte de quien esté en el gobierno de turno o incluso de los prestadores públicos en Chile, de manera que se pueda concentrar en su misión central. Entonces, si el seguro público, si esto termina en un seguro público único, sí y solo sí, tiene que haber una solución de gobernanza de este seguro público que le dé garantía a todo el mundo de que este es una entidad independiente, no capturada, que toma decisiones con una gobernanza transparente y con el único objetivo de la protección de sus beneficiarios, ¿no? Que yo creo que en la trayectoria del Fondo Nacional de Salud, desde que fui director y mucho antes y después también, no ha sido el caso. Y además no ha sido el caso en muchos sistemas de seguros públicos que tienen este problema de gobernanza. Es un tema bastante común en los seguros públicos en nuestros países, en países emergentes. Pero, Por el otro perdón, lado, ¿en qué país sí, desarrollado tú tienes esta figura de un sistema nacional público autónomo de la contingencia? ¿Puedes dar algunos ejemplos? en el Servicio Nacional de Salud inglés, por ejemplo, y en todos los aseguradores de alemanes y holandeses, donde los aseguradores no son públicos, son sin fines de lucro, pero tienen gobernanza completamente independiente. Los gobiernos de turno no pueden meter la mano ni desde el punto de vista de gestión ni desde el punto de vista financiero al asegurador. Y hay muchos ejemplos de lo contrario, de seguros. Yo tengo una anécdota que voy a contar, que no voy a decir ni el país, pero tengo una amiga que fue directora general de un seguro público muy importante en América Latina, que hizo un trabajo espectacular de balancear sus cuentas y de poder empezar a construir reservas financieras, ¿no? Necesarias para el funcionamiento. Y cuando ya iba todo muy bien, de repente la llamó en este país al director de esa entidad, lo nombra el gobierno de turno. De repente le pegó una llamada al ministro de Hacienda de ese país, le dijo: oye, pero felicitaciones, qué bueno. Entonces, a partir de mañana vas a invertir esas reservas en los bonos del país. Bueno, los bonos del país no tenían una gran liquidez, ni se podían transar muy bien en el mercado en ese instante. Y el
asegurador nacional perdió sus reservas. Entonces hay un tema de cuál es la dinámica que hay en el funcionamiento. Y lo vuelvo a decir, si uno está pensando en un seguro monopsónico público único, no puede sino tener una conversación respecto a la gobernanza. Si no la tiene, a mí me parece que el espacio de permitir una válvula de escape a los consumidores y tener otras opciones importantes, en la medida que no sea el modelo que tenemos hoy día, que es un modelo que increíblemente ha permitido por demasiados años la selección de riesgo y hacer de este negocio más bien un negocio en que el valor se crea por la vía de seleccionar el mal riesgo afuera, más que por la vía de manejar el riesgo de salud en el ciclo vital de las personas, que es mi gran preocupación y crítica al sistema ISAPRE por muchos años. Yo creo que, y con esto termino, Germán, yo creo que los plazos en muchos aspectos de la Constitución, sin ser experto en los otros lados de la Constitución, dan más o menos para que uno pueda hacer los cambios. En el sector salud son tan inminentes los desafíos que yo creo que no tenemos mucho tiempo y me habría gustado ver un poco más de celeridad. Yo espero que en cualquiera de los dos escenarios el gobierno y el Congreso pueda rápidamente ponerse a conversar cómo vamos a resolver la parte de transición en estos temas. No estoy muy optimista porque por muchos años, 15, 20 años, hemos tenido esta discusión de cuáles son los temas estructurales que hay que reformar y por razones X, Y, Z, políticas y otras, no nos hemos podido poner de acuerdo y esto ha llevado a donde estamos con nuestro sistema asegurado. Eso es mi primera introducción, Germán. Back to you. Muy bueno. Dos preguntas te quería hacer. La primera, muy brevemente, ¿cuál podría ser la razón de que quiebran algunas ISAPRES, más allá de que tienen congelados el costo de los planes desde que se inició el COVID, creo? Considerando que además tienen discriminación por riesgo, ¿qué crees tú que pasó en ese modelo de negocio que los llevó a esta situación? ¿O el COVID por sí mismo, el efecto del COVID, genera una inviabilidad financiera? Y la segunda, me gustaría que exploráramos ya en lo que viene el escenario de un asegurador monosómico público, que yo creería que está en la mente de mucha gente en Chile, y ver cómo eso pudiera funcionar, cómo funciona la transición, qué pasa con la gente de las ISAPRE que entra en un seguro público, qué pasa con la gente que tiene enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Entonces, sin perjuicio de, por supuesto, otras cosas en las cuales tú nos quieras iluminar con tu conocimiento. No, está muy bien. Son tremendos temas. ¿Qué pasó? Yo te diría dos cosas. El primero son las licencias médicas, que yo creo que no fue el fundamental en la trayectoria del sistema de la ISAPRE, pero sí ha sido fundamental, particularmente después del COVID. Fue tanto por temas de salud mental que el COVID desató, gatilló de gran impacto, pero también por temas de la fragilidad de la red de protección social chilena respecto a seguro de desempleo. Esas dos cosas hicieron que el SIL, la segunda no es un objetivo del SIL, pero en la práctica sí ha ocurrido, hizo que las licencias médicas realmente se transformaran en un problema, digamos, de impacto financiero para el sistema ISAPRE insalvable. También lo es para el sector público. La diferencia es que el sector público, el tío Mario se pone con la diferencia, digamos, no hay los déficits del sector público lo financia el fisco, digamos, ¿no? Si uno dijera, mira, usted tiene que vivir con su envelope, ¿no? Con su marco financiero, también estaría en el mismo tema. Pero un tema más a largo plazo y más profundo es la forma en cómo el sistema ISAPRE manejó la cobertura de seguros. Como te decía, la forma en cómo el sistema ISAPRE, es que durante mucho tiempo lo vio como un tema financiero, como un negocio financiero, donde en realidad lo que había que hacer es hacer un matching entre lo que recibían y lo que se gastaba, con pocos incentivos o con poco focalización, esfuerzo en manejar
en realidad el riesgo de salud, ¿no? Que es ir a meterse y decir, mire, ¿cómo estamos dando las prestaciones? ¿Estamos solucionando problemas? ¿Esto es lo más costo efectivo? No, que es mucho más difícil. El modelo, ahí hay que meterse con nosotros los médicos, que somos gente difícil, pero es la única forma de poder hacerlo. Entonces, ese modelo lo que llevó es a un gasto que crecía y crecía y crecía, el gasto técnico, que por mucho tiempo la luna de miel permitió que tú lo pasaras a los consumidores, ¿no? Y además, como tenías la posibilidad de hacer declaración de salud y selección de riesgo, tú pudiste ir como limpiando, dejando la crema, pero en algún minuto esta cuestión ya no va para más, ya sea porque se te envejece la población por un lado y tienes muchos cautivos con esta preexistencia y todo, y dos, porque cuando ya vas multiplicando anualmente el costo ya casi no lo puedes soportar. Y por eso estamos ahí, porque a mi juicio el sistema ISAPRE no pudo hacer esa transición por razones que son de su responsabilidad y también por razones del diseño del sistema chileno que permite que uno se cambie ISAPRE a cada año, entonces la posibilidad de hacer una cosa más larga en el ciclo vital es más difícil. Esas dos cosas llevaron a que las ISAPRE estén en la condición que están. Cualquier modelo que tengamos en el futuro, si hay participación privada en el aseguramiento, va a tener que cambiar esas reglas del juego, tanto de eliminar las preexistencias, etcétera, etcétera, y a tener una regulación respecto a la prima que sea más comunitaria. Y segundo, va a tener que probablemente extender los plazos de renovación del contrato, que algunos países lo hacen, para que tú tengas la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer un poquito más de salud poblacional, ¿no?, de prevención, y no estés cambiándote con la posibilidad que se cambie a las personas que tú haces inversión en prevención anualmente, que es un problema. Ahora, hablemos sobre el modelo que más que te preocupa, que yo creo que por lo demás creo que es el más probable, pero no es el único. Particularmente por lo que va a pasar en la transición, creo que la gente va a pensar dos veces, y cuando digo la gente, los legisladores, van a pensar dos veces antes de tirarse a la piscina completamente con el seguro único monopsónico. Lo que viene es que, supongamos que la Constitución se aprueba, y supongamos que el gobierno articula la propuesta legal que va a tener en un seguro único, ¿sí? En un seguro monopsónico. Y como digo, voy a hablar de la transición en un minuto. Voy a irme ahora a la cosa, a la isla paradisíaca, ¿no? A los 3 años que vienen, digamos, del modelo que va a venir en la cosa legislativa. Lo que va a ocurrir ahí es que toda la gente del sistema ISAPRE va a tener que tomar una decisión. Va a decir, bueno, o yo voy a contribuir obligatoriamente a este fondo común del 7% o lo que sea que vaya a ser, y ya, pero en realidad, y me voy a ir a FONASA porque no puedo hacer otra cosa, o un porcentaje de la gente va a decir, no, yo voy a contribuir el 7%, lo voy a tomar como un impuesto nomás, como un impuesto adicional, y me voy a comprar mi propio seguro. Y eso tiene implicancias importantes respecto a lo que va a pasar con los seguros complementarios, que para ese segmento de la población ya no va a ser tan complementarios, van a ser bastante integrales, va a ser un pedazo chiquitito de la población, pero no menor. Y segundo, para la población que no puede comprarse un seguro integral y solo pagar el 7% y que se va a FONASA, viene el tema de que mucha gente va a querer tener un seguro complementario adicional, ¿no? Para poder cubrir ciertas diferencias. Ese seguro complementario adicional, la dirección que tome respecto a resolver o no resolver las brechas de cobertura de FONASA, cuando se han ido a FONASA, ¿no es cierto?, es muy sensible al marco regulatorio. Si el marco regulatorio dice que los seguros complementarios de la gente que esté en FONASA, que va a ser la gran mayoría en este nuevo modelo, en este modelo que tú me pides que explicar, si el marco regulatorio dice que el seguro complementario no puede de ninguna forma distorsionar el precio revelado de los consumidores, quiero decir,
cuánto el consumidor percibe que le va a costar al momento de atenderse, y no lo puede distorsionar, y hay razones para que no lo distorsione, lo explico en un segundo. Si eso ocurre así, entonces la solución de seguro complementario va a ser bastante acotada para quienes se vayan a ISAPRES, a FONASA, y no compren seguro integral. ¿Por qué yo creo que no es tan loco pensar que eso puede ocurrir? Porque en muchos países es así. Imagínate una libre elección, donde uno compra el voucher de libre elección en Chile, que tiene un copago muy alto, ¿no es cierto?, bastante alto, y que en lo hospitalario particularmente, y que de la noche a la mañana tú puedes tener a toda la gente comprar un seguro que elimina el copago. La presión fiscal y el impacto en la libre elección va a ser brutal. Es muy difícil contener y que además produce muchas distorsiones. Entonces yo creo que más tarde o temprano, más temprano que tarde, perdón, vamos a ver algún tipo de regulación en el tema de los complementarios para el copago de FONASA. Entonces esa población va de lleno a tener que tener prestaciones de FONASA. Y el tema ahí es lo que decía en algún minuto en esta entrevista, ¿no? Que en ese minuto el gobierno de turno, este u otro, yo creo que en el sentido de que esta crisis se va a precipitar antes de la discusión del marco legal de la Constitución, de la reforma constitucional, va a tener que tomar una decisión y decir, bueno, ¿cómo respondo yo a este aumento de demanda? Probablemente va a tener que responder por la vía de aumentar su capacidad de compra efectiva al sector privado. Pero, como es un monopsonio, y cuando uno crea monopsonio, lo usa como monopsonio, lo peor que puede ocurrir es que un monopsonio se cree y después no redite los beneficios de un monopsonio, que no son muchos, pero son algunos. Probablemente la presión hacia el sector privado prestador va a ser brutal, porque los precios que Colmena o que Banmédica puedan pagar no son los precios que el FONASA va a pagar en el mejor de los escenarios. Entonces, yo creo que va a haber un cambio, yo creo que va a haber, espero, un despertar y decir, oye, tenemos que resolver este problema de la gente que se movió a las ISAPRES, que no pudo comprar seguro integral, etcétera, y eso vamos a tener que comprar masivamente, pero al mismo tiempo, lo que va a ocurrir es que esa compra masiva, parecía la del COVID, ¿no? Recordemos que el COVID el Estado compró masivamente, con DRG o con GRD, etc. Va a ser parecido, pero va a ser a precios que van a ser muy distintos a lo que el mercado prestador privado chileno ve. Eso, no sé si es lo que, la pregunta que, si tiene algún otro aspecto de esa pregunta que quieres que aborde. ¿Qué pasa con, en este escenario, y Las esto es lo precisiones. último, de estas ISAPRES que al mismo tiempo tienen clínicas, que son como cerraditas así? En el modelo que tú hablas de un seguro público masivo, ahí ellos, eventualmente el ISAPRE puede desaparecer, pero queda la clínica. Yo creo que no es un gran problema, pero estoy pensando en términos prácticos. Por ejemplo, la cantidad de gente que se atiende en la clínica de Ávila o la Cordillera, que son no las clínicas top, pero las que tienen una cobertura bastante amplia. Ya, un segundo. Perdóname, se me olvidó una parte de tu pregunta anterior que es muy crucial, así que me voy a permitir contestarle. Después veo este tema de los holdings, ¿no? De los que tienen prestadores. Es el tema de los cautivos, ¿no? Los que tienen preexistencia y que están en la ISAPRE hoy día, y que no se pueden cambiar de ISAPRE, ¿no? Entonces, en un momento en que, ya sea porque la Constitución lo manda y porque las leyes así lo dicen, ¿no es cierto?, seguro único, o ya sea porque el modelo quiebra, igual vas a tener que transitar hacia FONASA, estos sectores de ISAPRE, muchos de ellos van a querer tener seguros complementarios. Y si la regulación te deja abierta la posibilidad de que el seguro complementario influya en el precio, eso puede ser una solución para muchos de ellos. Sin embargo, para aquellos que son cautivos, que tienen preexistencias, dado que los seguros complementarios son esencialmente privados, y ahí sí en el aseguramiento privado, en general en el mundo,
dado que tú tienes tu seguro de base. Esto es como una especie de eh, elección que tú tomas de tener un seguro adicional. Van a poder discriminar por riesgo. Te van a cargar según tu riesgo y en muchos casos no te van a ofrecer un producto porque tienes preexistencia. El tema de los cautivos del sistema ISAPRE en esta transición es un tema muy, muy serio y que va a llevar, a mi juicio, o a una regulación muy rápida de los seguros complementarios respecto a su potestad de poder discriminar por riesgo, que va a ser complejo, o va a llevar a los cautivos a estar muy expuestos a no tener cobertura y a algunos de ellos que tengan los recursos van a tener que comprar seguros internacionales, y que paradójicamente muchos de ellos por sus propias legislaciones no pueden discriminar por riesgo, entonces no van a tener problema en ese sentido. ¿Qué pasa con los... Mira, varios holdings tienen prestadores. Bueno, yo soy miembro de un directorio de la red de la Cámara Chilena de la Construcción, que es una red que trabaja fundamentalmente para el sector más modesto, fundamentalmente gente de FONASA. Para esa red y para clínicas que están en ese espacio, ¿no es cierto? La aparición del monopsonio pagando a niveles de FONASA va a ser un problema, pero es un problema no devastador a mi juicio y potencialmente una oportunidad de poder aumentar, expandir y mejorar la propuesta de valor a los usuarios de FONASA. Yo creo que están en un espacio donde eso puede ocurrir. Me parece que para los prestadores de muy alto nivel, así súper top, digamos, probablemente los seguros privados para la elite, que la gente va a decir, mira, esa gente va a decir, probablemente, mira, yo pago el 7%, pero igual me voy a comprar un seguro complementario integral y voy a... Es un tax nomás. Probablemente van a poder vivir en ese espacio. Para los prestadores que están en el medio, que hoy día no están concentrados en los segmentos de FONASA, están más bien concentrados más arriba, ¿no? Para esos prestadores el tema va a ser complejo, muy, muy complejo. Van a tener dificultades, a mi juicio, muy significativas, porque el Fondo Nacional de Salud, de nuevo digo, va a actuar como monopsonio. Ahora, los monopsonios inteligentes no revientan a sus prestadores, porque si no se quedan sin nada y no son ni siquiera monopsonios, no pueden comprar. Pero la relación respecto a definición de precios, etcétera, va a cambiar sustantivamente y probablemente el modelo de pago, casi histórico, que como les decía, un modelo en que tú te compro por servicios, va a cambiar y va a haber un modelo mucho más dedicado a compartir riesgo. Así que yo te compro, como los GRD durante el COVID, pero no te compro por cada cosa que tú le haces a un paciente, te compro para que resuelvas el problema de COVID, o resuelvas este problema de, no sé, de cáncer o lo que sea. Va a cambiar mucho. ¿Contesté tu pregunta, Germán? Sí, o sea, yo creo que de escuchar toda esta proyección que tú haces en el caso de un cambio a irse a un solo proveedor, un solo seguro, va a haber como un periodo como medio, voy a llamarlo contaminado, pero no quiero decirlo negativamente, de adaptación de los roles de los jugadores privados en esta nueva cancha, que en definitiva... claro, puede ser y del que algunos público, desaparezcan. y el Claro, público también, porque, claro, lo que señalaba Cristian respecto a la gobernanza llega a ser crucial, porque un monopsonio capturado políticamente es bien complejo. Sí. Ahora, qué bueno que dice lo de la cancha, Germán, qué interesante, porque parece que hemos colaborado por demasiados años. Yo uso ese ejemplo, el ejemplo de que, mira, imagínate un mundo en el cual hay un partido de rugby, ¿ya? Y hay jugadores estrellas de rugby en la cancha y lo están pasando muy bien, les está yendo estupendo. Y de repente viene el árbitro, llega el entretiempo, no tengo idea si hay entretiempo en el rugby, pero si lo hubiera, llega el entretiempo y el árbitro dice, señores, perdón, se cambian las reglas, ¿ya? Ya no va a ser rugby, va a ser fútbol. Entonces, si viene un periodista y entrevista a los jugadores que están en la cancha hoy día, van a decir,
chuta, esta cuestión terrible, aquí no se puede jugar, esta cosa, y además van a jugar mal, no van a poder jugar, no saben jugar fútbol. Pero las oportunidades para aquellos, que además son muchos más en el mundo, no sé si en Chile, pero que sepan jugar fútbol, que efectivamente puedan construir una propuesta de valor para el segmento FONASA, etc. Más, ojalá, si eso ocurriera, de este seguro único, digamos, un cambio significativo en la gobernanza del Fondo Nacional de Salud, que yo creo que es un requisito fundamental para que esto funcione algo, digamos, ¿no? En este nuevo escenario, esas dos cosas pueden crear oportunidades importantes en el juego. Entonces, yo sí creo que va a haber cambio de jugadores, no menor. Lo ha estado viendo, de hecho, pero para jugadores bastante más trascendentales. Sí, yo creo que eso puede ser positivo y también el poder de compra del seguro público va a impactar también sobre el costo de las prestaciones que hoy día, como opera más en órbitas privadas, pueden ser quizás un poquito más elevados de los reales. No lo sé, estoy asumiendo, pero indudablemente un poder de compra tremendamente potente con un solo asegurador también le va a pegar un caso al mercado allí que yo no sé cómo caminaría. Pero hay adaptaciones, yo estoy clarísimo que va a haber adaptaciones. Ahora, sí, no, ¿me escuchas? Sí, ok. Sí, te escucho. Y aprovechando precisamente ese tema del poder de compra, del poder que va a tener ese seguro, insisto, estamos en el escenario del seguro único público, que es lo que tiene toda la gente en la cabeza. ¿Cuál podría ser el impacto presupuestario? Lo que establece la propuesta constitucional habla de aportes del mundo del trabajo y también de rentas generales. No dice qué es qué cosa. ¿Cuál es la estimación que tienes si en definitiva este seguro único absorbe, no sé, el 90% de lo que está en la ISAPRE más lo que ya tiene FONASA? El impacto presupuestario, ¿qué magnitud es en relación a lo que más o menos se gasta hoy? Asumiendo que aumentas tu productividad. Claro, a ver, hoy día el Fondo Nacional de Salud maneja en realidad dos negocios, ¿no? Maneja el régimen subsidiado, el régimen que está financiado por el Estado, que son los usuarios del Fondo A, que están bajo nivel de ingreso y que están completamente financiados fiscalmente. Y ha habido históricamente controversias si es que los cotizantes de FONASA también reciben aporte fiscal. Yo tengo la impresión que sí, pero no me consta y no es fácil de resolver esa discusión, que no se autofinancian con la pura cotización, más bien hay también aportes del Estado para ese segmento. Ahora, y ese segmento está en el balance que está, ¿no? Que no ha estado históricamente en balance, porque si uno mira los déficits de los hospitales públicos, eso es lo que demuestra, ¿no? Que no está en balance y que por un tema, a mi juicio, de productividad, etcétera, el presupuesto público sigue creciendo, pero no han podido resolver su tema de balance. Cuando lleguen los que lleguen, ¿no? Los 2,5 millones, 3 millones, 1,800,000, depende con quién tú hables. Cuando lleguen, yo creo que se le olvida al mundo que está en esto, que no van a traer una marraqueta entera, van a traer una mitad de marraqueta, porque la otra mitad es las licencias médicas. O sea, hoy día, el costo de las licencias médicas en el sistema ISAPRE debe ser, si no es la mitad, cerca de la mitad del gasto de la cotización. O sea, lo que van a traer no es el 7%, tampoco van a traer el 9%. Hoy día los cotizantes de ISAPRE pagan en promedio un 9% más o menos, un 7% obligatorio y un 2% adicional promedio. Ese 2% se lo van a llevar para la casa, no es obligatorio. Queda el 7%. Del 7%, la mitad es la licencia médica. Entonces, lo que realmente se viene al giro principal de FONASA en salud es 3,5% es la mitad, digamos. Ahora, por eso que el impacto de esos usuarios va a ser, uno, hay que ver qué pasa con las licencias médicas y el SIL, ¿no? O sea, que ahora van a ser del Estado, van a ser de FONASA y las cajas de compensación tienen un rol y otros más, pero van a ser de ellos.
eso el crecimiento ha sido explosivo. Y lo segundo es lo que yo dije antes, ¿no? Que probablemente la válvula de escape para este segmento que va a venir, lo que les queda para mantener la libre elección, que sorprendentemente está consagrado en la nueva Constitución, en el artículo 81, que dice que los consumidores tendrán libertad de elección. En el artículo 44, que es de salud, no lo impide ni lo prohíbe. Por lo tanto, yo no soy jurista, pero a mí me parece que, basado en el artículo 81, numeral 1, los consumidores en el sector de salud van a poder mantener algo que ha sido muy complejo para la sostenibilidad financiera, que es este tema de la libertad de elección sí o sí. Ojo. Entonces, lo que la gente que venga a la ISAPRE de FONASA probablemente va a tener como válvula de escape es la libre elección, ¿no? O sea, los bonos FONASA. Y ahí es donde viene mi tema de que en el tiempo cero, o en el primer año, si esta población masivamente viene y hace uso de la libre elección, y además tiene la posibilidad de comprar un seguro complementario que disminuye significativamente el precio revelado percibido por el consumidor por la vía de disminuir los copagos, que son altos en FONASA, vas a tener un impacto muy significativo en el gasto de libre elección. Muy significativo. O sea, no camino por el mundo con los números de la libre elección en mi cabeza, pero imagínate copagos de 40% en la hospitalización, en la libre elección, que se vayan a cerca de cero para una población que está acostumbrada a la libre elección y a consumir bastante en el sector privado, te pueden cambiar la ecuación de gasto de libre elección muy significativamente. Entonces tiene una barraqueta que es más chica, unas licencias médicas que son un tema que va a tener que resolver ahora el Estado, porque le llegó de vuelta, ¿no? Y tienes un tema de la válvula de escape, que al principio del proceso, particularmente si se levantan las restricciones, si el copago es levantado, va a tener un gran impacto en el gasto público. Eso. No tengo números en la cabeza, Germán, porque bueno, no me dedico a hacer números de Chile, pero cuando uno piensa en los números, son órdenes de magnitud mayores de las que uno tiene hoy día. Sí, no, pero me queda claro que el impacto es duro. Y además yo agregaría, no hemos hablado de eso, pero que también el nivel de cobertura promedio que se le va a ofrecer a los que ya están en FONASA también debiera aumentar, en el sentido de que quizá también allí disminuyan los copagos, no sé cómo, pero porque parte de los requerimientos que este borrador constitucional establece es precisamente el derecho a la mejor salud, y lo hace de una manera explícita. Bueno, eso va a ser un tema muy difícil para quienes han tenido el privilegio y el estrés de negociar con Hacienda en la arancel de libre elección de FONASA, que alguna vez lo tuve. Uno se da cuenta de lo sensitivo que es Hacienda, con justa razón por lo demás, a los cambios en el copago de libre elección, porque te cambian la demanda, digamos. Entonces, si efectivamente, por lo que tú dices, una respuesta fuera el mejorar las condiciones de copago de la libre elección y no modificar el efecto de los seguros complementarios sobre los copagos, el impacto va a ser muy significativo, muy significativo. Creo yo. No tengo números, pero va a ser muy significativo. Y no se va a ver, el monopsonio te va, comillas, a ayudar en el sentido de que va a, como tú dices, poner presión de precios, ¿no? Entonces, en un par de ciclos, 3, 4, 5 años, eso va a ocurrir y te va a morigerar el aumento. Pero en la transición, en el tiempo cero, particularmente en esta transición, que es que se apruebe o se rechace supongamos que se aprueba la propuesta constitucional, hay 4 años de proceso, ¿no? Hay 18 meses para que el gobierno entregue una propuesta y hay creo que 24 meses para que el Parlamento legisle
Entonces, va a haber una especie de tierra de nadie, ¿no? En el sentido de que el sistema ISAPRE no va a ser viable, o sea, ya a muy corto plazo. Vas a tener migración, pero no vas a tener un tema estructural de diseño que te lo absorba, ¿no? Entonces, en ese espacio vas a tener todo lo que estamos conversando, ¿no? Seguro. Súper bien. No sé, Guillermo, si tienes alguna pregunta. No, mira, tengo una impresión de que hay, por un lado, hay una ampliación de derechos que pudiese seguir creciendo, porque se instalan temas que son demandas colectivas de ciertos grupos, pero también van a emerger otros grupos con otro tipo de requerimientos que van a empezar a meter presión sobre el sistema. Me imagino, o sea, que quedaron fuera de la discusión constitucional que pudieran emerger en el corto y mediano plazo. Por lo tanto, se viene desde el punto de vista de la prestación de los servicios, una expansión de requerimientos por nuevos servicios, nuevas prestaciones, con un sistema, como tú bien decías, bien colapsado en términos financieros, en términos productivos y en términos estructurales, porque la tendencia del sistema público es construir hospitales y no necesariamente fortalecer la red primaria, que es como la imagen de gestión pública, sobre todo a nivel regional. Uno va a regiones y todos piden hospital, no piden salud primaria. Entonces es muy curioso ese fenómeno. Eso asociado a... ¿Perdón? No, sí, dije sí. Sí, y eso asociado a un tema de lo que tú señalabas respecto de esta migración de una población vieja a un sistema más público. El panorama es bastante preocupante. Pues entonces, la otra vez escuché un foro de este mismo tema en televisión y algunos expertos hablaban que para terminar en normalidad esto demoraba 30 años. ¿Tú compartías esa visión? En normalidad, en el sentido de que uno pudiera curvar la curva. El sistema establecido, Claro, con algún tipo de normalidad. Sí, a lo menos 15 años. O sea, en realidad, si uno mira las reformas estructurales en el mundo, sí, uno dice 15 años, 10, 15 años como mínimo. Sí, no, absolutamente. Y lo otro, un par de comentarios a lo que acabas de decir. Primero, respecto a las nuevas presiones, yo estoy de acuerdo. Ahora, Chile, desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista de dignidad percibida y de equidad, que yo creo que el gran problema de Chile es un tema. Chile tiene más un problema de percepción de inequidades e indignidad que un problema técnico de la respuesta del sistema respecto a cómo le da salud a los chilenos, con algunas excepciones. Entonces yo creo que sí puede haber más presión, pero ya es increíblemente rico el sistema de prestaciones chilenas y puede ser un poquito más. El desafío es que lo hagan bien, porque cuando uno empieza a fragmentar esta ley, la otra ley, para esta enfermedad, para esta otra enfermedad, se empieza a poner muy complejo el tema, pero ese tema. Yo creo que en tu comentario, uno se demora entre 15 o 20 años el tema estructural de diseño, pero igualmente el curvar este tema de las enfermedades de la población más vieja, digamos, de mis enfermedades, las enfermedades de mi generación. La nuestra. Estoy tratando de no involucrarnos en esta transición demográfica, pero... Tecnificamos la conversación. Claro, esta también, en el mejor de los casos, supongamos que lo hacemos súper bien, que tenemos una atención primaria de lujo que hace prevención secundaria y tenemos además un ministerio que se deja de estar preocupado de la cotidianidad de los hospitales y se transforma en un ministerio de la salud, no solo de la atención médica, y se pone a prevenir obesidad y se pone a todo esto, esa transición se va a demorar 20 años, porque tenemos un stock de nosotros, de MIS, ¿no es cierto?, que va a tener que ser atendido por sus enfermedades que no pudimos prevenir. Y entonces tenéis estas dos transiciones, la estructural y la epidemiológica, que nos hacen la vida bastante complicada. Quisiera hacer un comentario también, puede ser un comentario que me va a costar la vida y no voy a poder entrar a Chile de vuelta, pero quiero decir, yo estoy muy sorprendido de la respuesta o ausencia de ella de mis colegas médicos.
cuando uno habla de un monosonio, ¿sí? El primer eslabón del impacto de precios va a ser en los médicos. O sea, no en aquellos que están trabajando por FONASA, pero sí en otros, digamos. Me sorprende gratamente que mis colegas estén tan alineados con los cambios estructurales que se avisoran, aun cuando va a tener un impacto muy significativo en su ingreso. Bueno, acabas de encender la hoguera, yo creo, con lo que acabas de decir. Así es. No, pero lo estoy alabando. Estoy diciendo, me sorprende muy gratamente que estando conscientes de que un monosonio, la primera cosa que va a apretar va a ser los ingresos médicos, ha estado muy alineado el gremio médico con esta reforma. Sí, yo la verdad había evitado esa pregunta porque como que te lleva a otro lado, pero efectivamente han estado muy ausentes y están como de espectadores, más como que actores. Quizás seguramente esperando cuando entre la discusión legislativa ya más concreta. Pero llama la atención porque es un gremio muy bien organizado por estos temas y tú lo sabes mejor que yo, y saben usar su poder, que es otro tema que nos hablamos aquí, que son los actores del sistema, los gremios, los médicos, los empleados de salud primaria, etcétera, etcétera. Pero eso ya da para otra reunión. Otra conversa. Sí, pero a mí yo te quiero agradecer por esta mirada muy profunda y con acento en los puntos, tanto amenazas como oportunidades más presentes en esto, porque yo me quedo con dos sensaciones, más allá de la complejidad del tema. Uno, hay que hacer algo igual, con o sin plebiscito constitucional. O sea, el actual sistema... No hay incertidumbre respecto al futuro. No hay. Lo segundo es que esta discusión constitucional es, por lo tanto, una gran oportunidad para ponerse al día y para redefinir los roles y proveer un poco lo que tú hablas. Me gustó mucho el concepto de una autoridad de este Sistema Nacional de Salud que sea autónoma, alineada, por supuesto, con las políticas, pero autónoma, vis a vis un Ministerio de Salud a cargo de relacionarse con la población para generar el gran cambio de prevención. O sea, yo creo que eso es, y ahora entiendo mejor con lo que tú comenzaste, que es como que pena que no haya estado o no esté presente en este borrador, eventualmente se podría agregar, pero me parece una piedra angular para cualquier cosa que quieras hacer, o con ser un actor público, con actor público y privado, porque la verdad, en cualquier escenario eso es imprescindible. Absolutamente. Sí. O sea, es decir, estar de acuerdo con lo que estás diciendo y decir, una de mis conversaciones más importantes, tradicionales, cuando trabajo alrededor del mundo, es decir, cuando hablo con un ministro, decir, mire, ministro, si yo tuviera que, me preguntan una opinión, yo digo, mire, un solo mensaje, es crucial de que usted se mueva a ser el líder de la atención médica a ser el líder de la salud de su país, que son dos cosas distintas. Esa canción es muy importante. Y el segundo comentario que quería hacer, yo veo un poquito más espacio para alguna innovación o una solución un poquito más pluralista de la que yo había visto al inicio de la convención. No quiero ser ingenuo, pero conversamos el tema del monopolio público. Yo creo que la realidad tiene la virtud de que a uno lo golpea muy rápido. Y cuando estos temas se empiecen a dar, yo creo que la conversación respecto a cómo resolver pragmáticamente puede darte un poquito más espacio que puramente el seguro único. Con el comentario de que es crucial de que incluso en el seguro único el tema de gobernanza se resuelva. Así que gracias por la invitación, Germán. Un gran placer. No, muchas gracias. La verdad, has iluminado muy bien este tema. Ojalá te llamen, porque yo creo que necesitan gente como tú para estos ladrillitos que hay que poner en cualquier sea la cosa que se vaya a crear. Y nada, y te felicito por tu excelente presentación y esta mirada tan global de los desafíos del sistema de salud en Chile, bueno, y pública en general. Así es que muchas gracias, Cristian, y mucha suerte en tus futuras labores. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y la salud es
es central en el desarrollo de nuestros pueblos, así que ojalá que nos vaya bien en ese sentido. Cariños y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Mira, hay dos razones realmente que explican, a mi juicio, la tendencia en el aumento de la desestabilización financiera de las ISAPRES. La primera es este modelo de forma de pago que han tenido con los prestadores durante tanto tiempo, que es más bien un negocio financiero, donde el manejo del riesgo de salud a largo plazo no ha sido central, y eso ha llevado a una escalada de costos para el sistema, que además ha permeado en el sistema público. El otro tema que creo que sería bueno ahondar un poco más es el tema de que las licencias médicas, ¿no? El subsidio de incapacidad laboral, el SIL, que en Chile particularmente es bien particular porque en muchos países está separado el subsidio por pérdida de remuneración por enfermedad, está separado del seguro de atención médica. En Chile está junto, y cuando la gente paga el 7%, en la ISAPRES paga, y en el sistema en general, paga ambas coberturas, la cobertura de atención médica y el SIL, el subsidio de incapacidad laboral, sin la distinción de uno, están en un solo paquete. Durante mucho tiempo el SIL ha ido escalando en su costo y alcanzó realmente un pic muy impresionante durante la pandemia, por razones de salud y por razones de lo que yo creo que es la fragilidad de la red de seguridad social chilena respecto a desempleo. ¿Por qué por razones de salud? Porque uno de los temas más importantes en la conducción en el aumento del SIL ha sido las enfermedades de salud mental, ¿no? Y por supuesto la pandemia, tanto por el impacto socioeconómico, por la pandemia propiamente tal, tuvo un gran impacto en salud mental. Y segundo, porque de alguna manera la forma como se gestiona el SIL en Chile hace incentivos para que se utilice, a mi juicio, como un suple de alguna manera de la fragilidad del seguro de desempleo chileno. Ha un aumento muy significativo, tanto es así que yo no tengo las cifras exactas, pero probablemente alrededor de la mitad de lo que se gasta hoy día en el sistema ISAPRE, tal vez el 40%, para ser un poquito más cauto. O sea, 3% de cada 7%, hoy día va destinado al SIL. La gente además paga adicionalmente en la ISAPRE una contribución adicional, el promedio es más o menos un 9% en todo el sistema, pero el 7% es lo obligatorio. Si la gente, por la creación del seguro único, va a migrar a FONASA, aquellos que migran a FONASA, van a migrar, claro, con su 7%, pero en realidad el neto para salud propiamente tal no es 7%. El 4% es la proporción que hoy día se dedica en el sistema de ISAPRE a salud propiamente tal. La otra parte, porque la gente va a seguir usando el SIL, ¿no? El subsidio de incapacidad laboral, va a seguir teniendo que financiar, ¿no es cierto?, las licencias médicas. Entonces, cuando digo que en realidad la gente que va a volver a FONASA no va con una marraqueta entera en el tema de atención médica, es porque en realidad una parte de la solución se utiliza hoy día para el pago del SIL. Ahora, por supuesto, las licencias médicas son parte del arsenal terapéutica de los médicos, de los profesionales de la salud para que la gente se cure, pero de todos modos, como les digo, no tiene el impacto neto del 100% de la cotización, sino que de la cotización, sino solamente una parte. Quiero decir además que en el caso del sector público, por los arreglos que el sector público tiene respecto al financiamiento de las licencias, los déficits crecientes de licencias médicas son absorbidos, son pagados por el fisco, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no va a desestabilizar en el corto plazo al fisco, excepto que le va a costar más financiamiento,
sí no va a tener un efecto tan grande como el que uno creyera si se va a todo el 7%, que no es así. No sé si queda claro, Germán, esta parte de la discusión. Sí, una pregunta solamente. ¿Cuál sería un número razonable de licencias médicas? Porque de todas maneras son parte del negocio de proveer salud. Si el sistema estuviera relativamente sano, ¿cuál sería el nivel de licencias médicas que podría absorber sin poner en riesgo la solidez financiera del prestador? Del seguro, perdón. No lo sé. Y es una buena pregunta, pero en realidad la siniestralidad combinada, ¿no? El gasto en licencias médicas como una herramienta terapéutica y el gasto en atención médica como una herramienta también terapéutica médica, en general no deberían combinadamente tener una siniestralidad de más del 90% en países donde este tema se regula. En Estados Unidos, por ejemplo, el gasto técnico, la siniestralidad, ¿no es cierto? El gasto en prestaciones, se espera que los seguros tengan al menos un 85% y en general probablemente hasta un 90 y tantos por ciento. Entonces no existe, que yo sepa, una especie de benchmark de cuánto debería ser, pero si la siniestralidad de ambos aumenta significativamente, como ha sido el caso del sistema ISAPRE, por tanto por el modelo de compra de servicios que tienen las ISAPRE, como por la fragilidad, digamos, y el pic de demanda que tuvo el SIL, por supuesto, desestabiliza al sistema. Perfecto. Muchas gracias, Cristian, por esas aclaraciones que permiten entender mejor los desafíos que está atravesando el sistema de salud en Chile en el día de hoy. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Germán. Nuevamente, felicitaciones por esta iniciativa tan importante para poder tomar decisiones informadas.